Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras, señores, sean bienvenidos. Martes de Tertulia Ciudadana con dos temas muy interesantes. Quiero, antes de empezar o de seguir, decirles a todos ustedes gracias por esos miles y miles de personas que están siguiendo esta tertulia con denotada pasión, porque saben ustedes que la pasión que ponen los tertulianos también se contagia, ¿verdad que sí? Gracias por estar ahí. Don Manuel Tabas, buenos días. Pues, señor Julián, no me consta que sea un buen día. No lo sé si esto será un buen día, no recuerdo si terminará siendo un buen día y no me pongo las gafas Vitange porque no voy a ver menos que Pepe Leche y quiero estar lúcido para esta tertulia. Bueno, es evidente que no sabemos nunca lo que nos depara el futuro y ni tan siquiera dentro de 10 minutos. Doña Aurora Rey, buenos días. Muy buenos días. Yo nunca pierdo la esperanza y creo que lo de malo ser feliz se puede apartar y multiplicar la felicidad para compartirla. Don Julián Gómez, cronista de La Villa, buenos días. Buenos días. Yo cada día cuando me levanto y veo amanecer, pienso que ya por solo ese hecho es un buen día. Por otra parte, quiero mostrar mi solidaridad con el periodista agredido José Ismael Martínez, periodista del País, agredido por Juventudes Abertzales recientemente y del Español. Y, bueno, quiero mostrar con él mi solidaridad porque veo que no ha tenido mucho eco la paliza que le pegaron. Por otra parte, tengo que decir que intentaré pasar por el Café Cultural Macondo a partir del día 7 de diciembre porque expone La Mujer de Eloy. Noviembre, perdón. Este viernes. El 7, exacto, este viernes. Me lo has quitado de la boca. Por eso lo estoy diciendo ahora precisamente. Al final os voy a cobrar por la publicidad. Felinamente, venga, una seguir. exposición en el Café Cultural Macondo que comienza este viernes con Teresa Sánchez. Y finalmente, hacer publicidad de mi Mirando por Puerto Llano, donde voy a mostrar las maquetas de Basilio Sáez, algunas de Francisco Villaverde y además algunas reliquias de los siglos XVI, XVII y XVIII que tiene Santos Aparicio en su establecimiento. Don Félix Calle, buenos días. Buenos días, don Julián. Espero que cuando llegue la noche haya sido bueno. Sin duda alguna que sí, ¿no? Aunque siempre se suele decir que alguien vendrá para... En fin. Sí, es cierto. Don Manuel Alarcos, buenos días. Y abusando de la amabilidad del director, pues voy a pasar a los saludos y apoyos. Saludo a la señora Marisol... Apoyos, ha dicho usted. Apoyos. Saludo a la señora Marisol, que es asidua de la tertulia y que en este momento nos está viendo. Y nos apoya. Y a la señora Yolanda, para que le vaya bien en su peluquería. Y a Lorencita, que nos está viendo seguro. Y doy un ánimo a los trabajadores del metal, que en este momento están en la Puerta de Resol, porque es un buen sitio para hacer fuerza. ¿Y tú aquí? Yo también lo hacía cuando estaba en el transporte, nos íbamos a Resol para hacer fuerza. Para que no den ni un paso atrás en la defensa de su convenio y de los intereses laborales que les quieren quitar. Mucho ánimo y seguir luchando, que nada se nos regala. Bueno, hemos tenido esta mañana al secretario general de Comisiones Obreras Castilla-La Mancha, que ha venido también a hablar con ellos. Don Eloy Pareja, buenos días. Hola, buenos días, Julián, buenos días, compañeros de tertulia. Y bueno, ya que Julián Gómez me ha hecho la publicidad de la exposición de Teresa a partir del viernes 7 de noviembre en Macondo. ¿No lo pensabas decir? Lo pensaba decir, sí. Pues yo también tengo que decir que soy un asiduo espectador de Mirando por Puerto Llano. Me alegro, gracias. Don Florentino López, buenos días. Buenos días, Julián. ¿Has visto gente de tu generación? Política, generación política. No, he visto a compañeros De lucha. del sindicato donde me milito desde hace muchísimos años y yo me sumo a las palabras de Manuel en el apoyo a los trabajadores del metal de Puerto Llano que están luchando por un convenio digno y un salario digno.
Muchas gracias. Si Julián Gómez es el cronista de Puerto Llano, Escolástico González es el cronista de Ciudad Real. Buenos días. Buenos días y muchas gracias. Sin título, ¿eh? Sin título. Bueno, pero todo se andará, ¿no? Siempre tiene su rango. Bueno, sumarme también a las palabras de Florentino y de Manuel y dar mi solidaridad a los trabajadores que están manifestándose en este momento y que están en huelga para que puedan seguir en su lucha y conseguir los derechos que se han planteado. Pues presentados los tertulianos, vayamos a presentar los temas del día de hoy. El primero de ellos se llama Un año de la mayor tragedia que ha vivido Valencia. Ha pasado un año de la mayor tragedia que ha vivido Valencia. El 29 de octubre quedará grabado para siempre en la memoria individual y colectiva de los ciudadanos de Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía. Pregunto, y voy a empezar por el señor Escolástico González, ¿se pudieron evitar o paliar las muertes? Unos y otros se echan la culpa. ¿Quiénes son realmente los responsables directos de esta situación? ¿Por qué después de un año no ha llegado la ayuda en su totalidad, pero sí, recuerdo, una misa de recuerdo de esos fallecimientos, ¿no? Saben ustedes, porque es noticia de hace unos días, que ha dimitido también el presidente Carlos Mazón. ¿Era lo correcto o no era lo correcto? Ha prevalecido por todas las partes la inquina política, que creo que sigue existiendo. Y por último, supongo que estaréis de acuerdo en que unos y otros no han estado a la altura de la situación. Don Escolástico González. Buenos días de nuevo. Bueno, en principio vaya el recuerdo y el cariño a todas las víctimas, a todos los familiares de las víctimas de aquel fatídico día de 30 de octubre del año 2024, que creo que es lo más importante de todos y quienes requieren nuestra consideración y atención por encima de cualquier otra situación. Pero, mi querido Julián, comprenderás que la actualidad manda y el contenido de parte de la tertulia que nos habías ofrecido estos días para poder debatir cambió mucho en el día de ayer, sin duda, con la dimisión del presidente. Por de la eso os Comunidad permitiré Valenciana, que habléis también de eso. y con el tacticismo que se ha traído también consecuencia del tacticismo político derivada de esa dimisión, ¿no? Entonces, no solo podemos hablar de la Dana y de lo que sucedió aquel momento y analizar si se han curado o no las heridas o se han restaurado los daños que se produjeron, sino también que ha sucedido. Bueno, es difícil si no han llegado las ayudas que se curen las heridas, ¿no? Bueno, hay de todo, porque yo creo que aquí incluso hay de forma interesada. Yo ayer podía contrastar en algún sitio que de las ayudas de la Generalitat había llegado una parte importante y del Gobierno también, ¿no? Hasta el 50%, con más de 8.000 millones de euros. Un año después, 50%. Un año después, 50%, Está sí, bien. sí. No. Esa es la noticia que ayer se daba, los datos que se daban, ¿no? Pero vaya, volviendo al tema, me gustaría empezar diciendo que es importante, muy importante, que en una democracia como la que estamos y en los 50 años que llevamos de democracia, ayer se produjera la dimisión del presidente de la Comunidad de Valencia, consecuencia fundamentalmente de la presión que han ejercido las propias víctimas, ¿no? Y de la presión popular que se ha ejercido a través de 11 manifestaciones a lo largo de todos estos meses en la calle, donde toda la Comunidad de Valencia, en manifestaciones masivas de más de 50, 60.000 y 70.000 personas, han estado pidiendo su dimisión. Ha llegado un año después, consecuencia de un tacticismo político que no era normal, ¿no? Porque solo se buscaba el que tuviera que dimitir era algo que quería toda la Comunidad Valenciana. Más de un 75% de las personas de izquierda o derechas de la Comunidad Valenciana quería que Mazón se marchara. Y, sin embargo, él ha aguantado, escudándose en la reconstrucción, cuando detrás de la reconstrucción lo que había era tacticismo estrictamente político, para no convocar nuevas elecciones o para no dejar en manos de otros partidos la responsabilidad que pudiera haber. Y fue los funerales de Estado el otro día, con la presión nuevamente de las víctimas, lo que hizo que, lógicamente, Mazón tuviera ya que dimitir y que incluso desde su propio partido le aconsejaran que lo hiciera. Un partido que se veía, por ese tacticismo político, en una situación muy, muy complicada, porque dentro del propio partido hay 3 almas en este momento en la Comunidad Valenciana.
distintas, a ver quién obtiene el poder, porque representan a sectores distintos, ¿no? Desde las diputaciones de la Generalitat que pueda haber, pasando por la Alcaldía de Valencia o terminando por los propios dirigentes que tiene que haber, ¿no? Entonces, todo eso no es otra cosa que puro tacticismo, algo que era de lo que se acusaba justo el día de la Dana al presidente del Gobierno, de que no se mandaban ayudas por tacticismo político. Y un año después vemos cómo no se presenta la dimisión precisamente de quien era responsable, de quien ha tenido que asumir las consecuencias del mortal por no ejercer su responsabilidad en el día 30 de octubre y por estar comiendo fuera y no saber dónde estaba, por no asumir sus responsabilidades, lógicamente no ha dimitido antes por ese tacticismo político. En fin, ¿Termina, Escolástico? Sí, voy terminando. Quiero decir que... Sí, lleva ya 4 minutos. Sí, 4 minutos. Bueno, pues ya acabo con ello y doy paso a los compañeros. Yo creo que la dimisión tenía que haber llegado mucho antes de lo que llegó. Creo que en el caso de la reconstrucción de Valencia se terminará haciendo porque los daños materiales se pueden reconstruir y se puede solucionar, pero las muertes que no se salvaron por la irresponsabilidad de algunos de los dirigentes, esas no volverán nunca. Manuel Tabas. No hay duda que si se hubieran producido las alertas en el momento oportuno, de la manera que se tenían que haber producido, posiblemente muchas de las muertes se hubieran podido evitar. Los daños no se hubieran evitado, pero las muertes sí. Esto es lo importante. Manuel Tabas. Vamos a ver, primero mi pésame a las familias de las 237 víctimas mortales, porque fueron 237, porque parece que aquí solo importan las 229 víctimas de Valencia y echarlas a la espalda del presidente de la Generalitat, que tiene su parte de culpa, pero de momento ni está investigado ni imputado por ningún homicidio imprudente. Mañana ya veremos. Pero, y entonces las 6 víctimas de Albacete, la víctima de Cuenca y la víctima de Málaga, esas, ¿a quién se las echamos? Esas que son víctimas de tercera categoría, víctimas que no importan. Y paso directamente a tu tema una vez dicho esto. La Dana no fue la negligencia de uno que causó una auténtica tragedia. Como irresponsablemente, y digo la palabra, irresponsablemente dijo Pedro Sánchez, olvidando que el Ejecutivo Central tiene su parte de culpa a no realizar las obras de protección hidráulica que estaban previstas antes y a no activar el nivel 3 de emergencia nacional después. ¿Por qué digo esto? Porque desgraciadamente casi el 90% de las víctimas mortales fueron en las inundaciones de la cuenca del Pollo. Pedro Sánchez lleva un año escurriendo el bulto de sus responsabilidades. Si fue una de las mayores catástrofes nacionales de España, ¿por qué no se utilizaron todos los recursos disponibles? Y se actuó con más contundencia, si el Gobierno de la Generalitat no era capaz de hacerlo. Para mí, ninguna de las autoridades competentes en la gestión grave de inundaciones reaccionó a tiempo y a forma. No lo hizo la Generalitat Valenciana, ni lo hizo el Gobierno central, ni tampoco la Conferencia Hidrográfica del Júcar. Pero por lo menos se han asumido responsabilidades políticas por parte de la Generalitat. La ha asumido la consejera de Justicia e Interior, que es Salomé Pradas, y el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Arguero. Y lo ha hecho ahora mismo también Mazón. Mientras que Pilar Bernabé va dando lecciones por las distintas televisiones. Y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, lleva un año sin pisar Valencia. Y todavía no ha explicado por qué se paralizó la obra del Pollo. Una obra que con 240 millones había evitado muchas muertes. Y tampoco ha explicado por qué no se dio la alerta de la EFAS. La EFAS es el Sistema Europeo de Concienciación de Inundaciones, un sistema del que es operativo España desde el año 2012, que permite anticipar hasta con 10 días de antelación inundaciones y las da esas alertas al Gobierno de la Nación, no a la Generalitat Valenciana. La da a la EMET,
que pertenece al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Democrático, la da a la Dirección General de Protección Civil y a Emergencias, que depende del Ministerio de Interior, la da a la UME, la Unidad Militar de Emergencia, y la da a la Conferencia Hidrográfica del Júcar. El aviso llegó a tiempo, con 2 días de antelación, con 48 horas de antelación, pero las respuestas del Gobierno central ni las actuaciones frente a las catástrofes llegaron a tiempo. Y yo pregunto, y lo dejo encima de la mesa, ¿cuándo asumirá Pedro Sánchez sus responsabilidades? Os estoy dejando un poquito más porque también lo hice con escolásticos. Florentino López. Pues menos mal que hay una jueza que está instruyendo el caso y ha concretado claramente cuáles son las responsabilidades de cada una de las administraciones. Menos mal que está la jueza de Paiporta, porque si no, con lo que acabamos de escuchar, una vez más, la culpa de todo lo tiene Pedro Sánchez. El discurso no ha variado, pero menos mal que está la jueza de Paiporta. La víctima no es Mazón, ha aparecido como la víctima son los muertos, que ha habido en Valencia, en Castilla-La Mancha, en Andalucía y en Murcia. Mis segundas palabras después de la jueza deben ir a Mazón persona. Este hombre ha tenido que sufrir en un año un montón. ¿Por qué no ha dimitido antes? Y se hubiera ahorrado todo ese sufrimiento. Porque Mazón no es un asesino. No es un asesino. Dimite por inepto e incompetente. Porque una gestión mejor hubiera evitado muchas muertes. Como no es la primera vez que comentamos este tema, hay una imagen de la desastrosa que fue su gestión, cuando hay una señora agarrada al mueble del aire acondicionado y en ese mismo momento suena la alarma, las 20 horas 12 minutos. Se va empujado por la Asociación de Muertos, de Víctimas de la Dana, se va empujado de la vergüenza que debe ser soportar cada día que pidan tu dimisión. Pero en toda esta tragedia hay una frase que nos debe poner los pelos de punta. Solo el pueblo salva al pueblo. Sobra el Estado, ¿no? Sobra la comunidad autónoma, sobra el gobierno central, sobran los ayuntamientos, solo el pueblo salva al pueblo. Es una frase terrorífica para el Estado democrático, que significa que en esos momentos el Estado brillaba por su ausencia. Y ojo con las consecuencias que eso puede tener. Pero hablemos del futuro. La tragedia ya ha ocurrido. ¿Y el futuro? El otro día leía en un periódico, y lo voy a decir, sin que eso sirva de propaganda, El País, hay 50.000 infraestructuras, colegios, residencias, empresas, 50.000 infraestructuras en zonas inundables de Valencia. Si hay otra Dana, porque previsiblemente habrá otra Dana, aunque gobierne con los negacionistas del cambio climático, volverá a ocurrir lo mismo. Porque no se puede construir en zonas inundables, no se puede construir. Y ahí tienen la mayoría de culpa los ayuntamientos, que declaran suelo urbano, suelos que nunca deberían ser urbanos. Entonces, ya que la tragedia no ha unido a la clase política, por lo menos que aprendamos que el cambio climático es una realidad, que se deben hacer las obras hidráulicas imprescindibles y de que debemos tener conciencia de que no se puede construir en zonas inundables. Antes de dar paso a Aurora Rey, leo un WhatsApp, el 1 de la mañana, que dice: curioso es que Susana Griso ayer le preguntara a la ministra Diana Morán si por parte del Gobierno habían hecho algún tipo de reflexión en cuanto a su actuación y no contestó ninguna de las 3 veces. Aurora.
Sánchez dejó morir a 229 personas en Valencia, a 6 en Letour, a 1 en Cuenca y 1 en Málaga. Antonia, Jonathan, Juan Alejandro, Mónica, Manuel, Dolores y María del Pilar en Castilla-La Mancha. ¿Quién llora a estos muertos de Castilla-La Mancha? He oído pocos lamentos de ellos. ¿Son pocos? Si necesitan ayuda, que la pidan, nos dijo el presidente, pero no pensaba enviarla. No declaró la emergencia nacional. Seguramente pensó que le saldría rentable políticamente al debilitar al adversario. El Plan Hidrográfico Nacional del 2001, financiado por la Unión Europea y paralizado por Zapatero en el 2005, en este proyecto se contemplaba el desvío de la cuenca del agua de la Cuenca del Pollo y hubiese evitado esta catástrofe. ¿Dónde estaba Teresa Ribera ese 29 de octubre? Esa ministra que, a pesar de ser asesorada por sus expertos, no evitó el gravísimo peligro anunciado y que costaba 228 millones. Señores, los 228 millones mejor invertidos del mundo. Pero claro, aquí teníamos un problema, gobernaba el PP. Falló todo porque fueron 700 y pico litros de agua y no hay quien los pare, aunque abran los brazos y se unieran todos. Falló la Confederación Hidrográfica del Júcar, falló la Agencia Estatal de Meteorología. Todos fallaron. ¿Dónde estaba Sánchez? ¿En la India? ¿En otro ventorro? En la India, con su señora esposa. A partir de cuando terminó su agenda, estaban pues de comercio o haciendo negocios o divirtiéndose. Ya tenían la noticia. Tenía un Falcon en la puerta, pero no se molestó en cogerlo y venir rápidamente. Es más, al día siguiente, cuando llegó, lo primero que hizo es hacer el pleno del Congreso, porque corría mucha prisa que hiciéramos la Administración de Radio Televisión Española, porque eso sí que nos convenía tenerlo hecho. Valencia puede esperar. Hoy, un año después, tal como ha dicho Florentino, no se ha hecho nada. Si hubiera otra Dana mañana, que puede haberla, porque en el tiempo sí que, aunque diga la señora Yolanda que podemos sujetarlo, no manda nadie, volvería a ocurrir lo mismo. A lo mejor algunos muertos menos, no lo sé, pero la misma catástrofe. Un año después, no tenemos ningún proyecto. Y a los ciudadanos de verdad no nos importa ni uno ni otro, nos importa la vida. Yo tengo familiares allí, en Valencia, y lo he pasado mal. En este noviembre de 2025, tal como me parece que ha sido Florentino quien ha nombrado, hay una comisión de investigación. A ella está citada Pedro Sánchez, María Jesús Montero, Teresa Ribera, Margarita Robles, etcétera, etcétera. ¿Qué pasará? Pues no sé, a lo mejor un capítulo más de la novela. Mazón dimite porque no estuvo en su puesto, porque no estuvo a la altura. Sánchez, que no envió ayudas, no dimite. Y también lo presionan, también le llaman el galgo de Paiporta y también le gritaban. Y le llevan pidiendo la dimisión mucho más de un año, en Valencia y en muchos sitios de España. Pero hay quien tiene espaldas anchas. Margarita Robles, que apenas mandó una unidad del ejército y la mandó muy tarde, tampoco dimite, no se siente aludida. La señora Ribera, que no hizo nunca las obras del Pollo, ¿para qué va a dimitir si está muy bien colocada? El señor Marlaska, aquel señor que recibió la información del ofrecimiento de ayuda de nada menos que de 6 países de la Unión Europea y que los rechazó. ¿Para qué necesitamos los bomberos de Francia, que fueron los primeros que se ofrecieron? No los necesitaba. ¿Y ahora qué esperamos? ¿Qué nos presenta el nuevo año? ¿Qué esperanza tenemos los ciudadanos? Eloy Pareja, adelante. Gracias, Julián. Bueno, voy a empezar por la gestión de crisis y emergencias. Tengo más de 30 años de experiencia en el sector privado y el sector público es exactamente igual. Cuando hay una crisis, una emergencia en un lugar geográfico del sector público, del privado, se activa un plan de emergencia conocido. Ese plan de emergencia tiene unos protocolos de actuación, responsabilidad, comunicación y coordinación. En el caso de una emergencia en un lugar de la Comunidad Valenciana, como dice claramente el artículo 148 de la Constitución Española y el 49 de la Comunidad Valenciana, de su Estatuto de Autonomía, las responsabilidades de la Comunidad Valenciana. Hay 2 tipos de emergencia, una preemergencia y una emergencia con distintos niveles. Una vez que se instaura ese comité de crisis en la Comunidad Valenciana, es ese comité de crisis el que debe definir cómo está la crisis y los medios que necesita y activar los niveles correspondientes. Conforme van subiendo los niveles de emergencia,
van subiendo los niveles de recursos que necesitamos. Y es la Comunidad Valenciana la que debe activar el mecanismo para pedir recursos fuera de la Comunidad Valenciana, igual que en el sector privado existe. Es exactamente igual. Ahora vamos al capítulo de los avisos. El 24 de octubre, la Comunidad Valenciana activó el Plan Especial ante Riesgo de Inundaciones, el 24 de octubre. El 23 de octubre la EMET avisó de grandes lluvias en la Comunidad Valenciana. El 25 de octubre la EMET avisó de generación de daño a la Comunidad Valenciana. Y el 29 de octubre a las 7:36 de la mañana la EMET activó la alarma roja en la Comunidad Valenciana en distintos niveles. Estaban claros los avisos y si alguien no los escuchó, pues mal. Ahora vamos al señor Mazón. El señor Mazón... y me voy a remitir a su discurso. El discurso que hace el señor Mazón de su supuesta despedida o dimisión es lamentable. Para mí, aparte de muchos calificativos que podía dedicarle como sinvergüenza, indeseable, indigno, delirante, miserable, hay uno que me pone los pelos de punta, egocéntrico. Dice este señor que después de 12 meses ha decidido hacer un balance más personal. ¿Cómo que un balance más personal? Si murieron 229 personas en tu Comunidad Valenciana y no has hecho nada más que aguantar y hasta que no te han llamado rata y asesino, no has dicho que ya no podías más, que tu familia no merecía eso. Y se ha arrogado el papel este señor de víctima 230. Y es que no solamente eso, es un señor egocéntrico, además... Hasta la máxima expresión. Se atreve a decir al principio de su discurso que ha hablado telefónicamente con su majestad el rey y que ha agradecido su lealtad. Dios mío, pero ¿en qué país vivimos? Este señor tiene que dimitir porque no hizo su papel. Y mientras que debía hacer su papel, y además lo ignoró, porque a las 12 de la mañana la famosa Rambla del Pollo ya se sabía que se estaba inundando, a las 12 de la mañana. Y el mensaje salió a las 20:11 minutos. Ahora vamos a la parte de la reconstrucción. Se estimó que serían necesarios unos 17.000 millones de euros y unos 3 años para ello, ¿vale? Están comprometidos, no, miento, comprometidos no es la palabra, están dedicados por la parte del Gobierno 16.600, de los cuales 9.240 comprometidos. El 88% de los comprometidos son del Gobierno central. La Comunidad Valenciana, de los 2.364 asignados, solamente ha comprometido un 26%. Aparte, hay ayudas directas de la Agencia Tributaria a 26.500 empresas, 338 millones de euros. Además, hay 2.800 empresas en ERTE con 32.000 trabajadores. El Gobierno central ha hecho lo que debía hacer. El señor Mazón es un miserable. En fin, no me gustan los términos que estamos utilizando, porque si todos empezamos a decir miserable a todos los políticos, pues nos tendremos que ir de aquí. Señor Julián Gómez. Bueno, para empezar, Eloy, la DANA afectó a 4 comunidades autónomas. Es que se les olvida. Estamos hablando 4, de no Valencia, no. Pues, Estoy hablando. Y entonces todo eso invalida tu argumento, porque ahí debería de haber intervenido el Estado, que fue el que falló, además de ayuntamientos y de Generalitat. Florentino, no hay sentencia, no hay instrucción concluida por parte de la jueza de Paiporta. No podemos todavía... Hay imputados. Digo, Eloy, por favor, después. No hay una instrucción concluida, entonces no podemos hablar de eso. Por supuesto que Mazón debería de haber dimitido hace un año. Pero ojo, es el cuarto político del PP de primer nivel que dimite en los últimos meses. ¿Cuánto tiempo hace que no ha dimitido nadie del PSOE? Y han pasado cosas, ¿no? Pero en el PSOE parece que no. Lo de la dimisión digo que no va con ellos. Yo pienso que igual que dimiten los del PP, porque deben de hacerlo, también deberían de dimitir los otros. Por otro lado, creo que todos son responsables de lo que pasó. Yo no quiero salvar a nadie y nadie estuvo a la altura. Falló la coordinación entre todas las fuerzas, el interés de algunos políticos,
la falta de prevención. Fallaron tantas cosas como las obras que se presupuestaron y que se indicaron que se debían de hacer en el Barranco del Pollo, que fue el principal culpable de lo que pasó, al margen de otras culpabilidades, pero en el aspecto de la naturaleza fue el Barranco del Pollo el que provocó lo que después sobrevino a todas esas poblaciones. Estaba preparado en el año 2012. En el año 2020 no se hizo. La señora Teresa Rivera dijo que no, porque valía 250 millones de euros esa obra. Ese fue el primer gran error. El segundo gran error, las alarmas que no llegaron a tiempo. Y ahí tuvo culpa, pues, Protección Civil, la Generalitat, en fin, le podemos buscar culpas a todo el mundo. Y en tercer lugar, el retraso en la ayuda. El otro día estuve viendo El pueblo salva al pueblo. El otro día estuve viendo un documental que hay en Movistar que se llama Riadas, donde se ve claramente. Yo al final acabé con las lágrimas en los ojos, viendo la ayuda de los voluntarios, viendo lo que contaba la gente cuando le ponían un micrófono delante. No decían Mazón dimisión, no. Decían ole por los voluntarios. Yo estaba sola con mi habitación de mi casa llena de barro hasta arriba, no venía nadie a ayudarme. Y de repente aparecieron 30 o 40 voluntarios y dijeron, señora, vamos a quitar todo el barro de su casa. Y lo quitaron. Ojo, no sé si habréis escuchado o no habréis escuchado el relato del escritor Santiago Posteguillo. No había nadie. No había nadie. Nos acostamos la primera noche sin luz ni agua pensando que lógicamente al amanecer estaría la Guardia Civil, los bomberos, el ejército, pero al amanecer no había nadie. ¿Cómo puede ser que en 48 horas no venga nadie? Pero es que no fueron ni 24 ni 48. En muchos sitios fueron hasta entre 4 y 6 días lo que tardaron en llegar. ¿Cómo es posible esto? Falló la coordinación, falló el interés, falló... ¿Qué falló? Y ahora mismo lo que hay que hacer es pensar lo siguiente. ¿No hay mucha política en lo que se está haciendo y muchas maniobras de distracción? El funeral del otro día... En el funeral del otro día hay un vídeo de una señora gritándole al rey, gritándole a Sánchez y gritándole a Mazón. Yo ese vídeo lo he visto en las redes sociales, no lo he visto en ningún medio de comunicación. Terminando, Julián. Aquí nadie ha hecho alusión a ellos. En el funeral fueron, curiosamente, gente del PSOE los que asignaron por protocolo los lugares donde se tenía que sentar cada persona. Y qué curiosidad que las personas que le gritaban a la Generalitat, a los que les interesaba, al Partido Socialista, estaban más cerca de las cámaras que nadie. De TV1. Y por otro lado, ¿os disteis cuenta dónde sentaron a Paje? ¿Lo hicieron aposta o fue casualidad? Justo al lado. Vamos con Manuel Alarcos. Justo al lado de Mazón. Y hay que decir que tuvieron la culpa todos y nos están distrayendo. Manuel Alarcos. Bueno, vamos a ver. Tenemos una Constitución y esa Constitución, en su artículo 3, nos habla de que tenemos autonomías. Cada autonomía tiene un estatuto de autonomía propio. Los presidentes de las autonomías son responsables de muchas cosas. Tienen la vivienda, tienen protección civil y tienen un montón de cosas. El primer culpable de todo esto, evidentemente, es Mazón. Mazón, en el discurso que hizo el otro día, yo sentí vergüenza por la clase política. Mazón es la persona más nefasta que ha existido como mandatario y será para los restos de la historia para los valencianos. En Valencia vendrán más danas, casi todos los años hay alguna. Si esas danas no se hacen infraestructuras no de capricho, sino infraestructuras de verdad, tanto en Valencia como en Letour, como en otros puntos más de España, volverán a producirse danas y volverán a producirse víctimas. Es absolutamente necesario que salga un plan hidrológico a nivel nacional para subsanar todo esto. Y eso no se hace con 200 y pico millones. Es algo que tiene que ser mucho más ambicioso. Porque cuando en Letour por metro cuadrado caen 300 litros, ¿quién sujeta eso? Cuando en Valencia caen 350 y en algunos momentos 500 litros por metro cuadrado, ¿quién sujeta eso?
Eso es una cosa. Y otra cosa es la responsabilidad política. Mazón es un inepto. Yo no le voy a llamar otra cosa, pues, pero inepto sí, porque lo es. Es un inepto y es un mal gobernante y un hombre que va a hacer un daño enorme al PP, un daño grandísimo al PP. Es un hombre que está absolutamente manejado por vos, absolutamente manejado por vos. Esta mañana hará lo que vos quiera, no lo que quiera el PP, porque ha puenteado a Fijo. Hará lo que quiera vos. Y dicho esto, pues esta mañana el alcalde de Paiporta, que tiene 30.000 habitantes y es la población que ha tenido más muertos, ha tenido 40 muertos en la Radio Nacional de España, en el programa de Juan Ramón Lucas. Este hombre, muy sensato, este hombre se llama Vicente Ciscar Silver y es funcionario de profesión. Pues este hombre ha desmentido todas las mentiras de Mazón. Ha dicho que Paiporta tiene ya en sus arcas municipales 700 millones de euros. Ya los tiene en las arcas municipales. De esos 700 millones de euros, eso lo ha dicho hace 4 horas, de esos 700 millones de euros, que las tiene ya en las arcas municipales, va a empezar a gastar 50 millones en lo más urgente, que es levantar todas las calles y poner tuberías nuevas, porque las tuberías están llenas de barro seco. Y este hombre en ningún momento yo lo he oído de culpar ni a Mazón ni a Pedro Sánchez. Simplemente ha dicho que después de enterrar a sus víctimas, la que más víctimas ha tenido, Paiporta, 40 muertos, pues simplemente ha dicho que la Generalitat, y yo creo que ha hablado el hombre como habla un alcalde, ha hablado con una intensidad enorme. Del PSOE. No sé de qué partido es. PSOE. Bien, leo un WhatsApp que acaba de llegar y que dice, bueno, dile a Pollito, me dice, claro, que el culpable de todo, en parte, es Mazón, pero también en parte Sánchez y su camarilla. Pero como vaya Sánchez culpable, si Sánchez Don Félix Calle. Solamente a Paiporta ha mandado 700 millones de euros que están en las arcas del ayuntamiento. Saludos de Paiporta, del señor José Iniesta, que ha mandado ayuda, que nos está viendo desde Valencia. Sin embargo, Mazón no permitió que el ejército, Pollito, que estaba en Vétera, Pollito, entrara. Por favor. Entrara. No, el que no lo mandó fue el gobierno central. Saludos de José Iniesta desde Valencia. Bueno, adelante, Félix Calle. Venga, Félix Calle, adelante, por favor. Yo quería decir algo, pero parece ser que no. Bueno, ya he oído bastantes cosas de las que habéis expuesto aquí. Yo creo que hay más de un responsable en este tema y que, por mi parte, ninguno merece perdón. Ninguno. Mazón, pues este hombre estuvo 4 o 5 horas por ahí perdido. Parece que estuvo incomunicado. Según dice la periodista, sí recibió varias llamadas, contestó a varios mensajes, no sabe exactamente de qué. Una vez se dice que llegó a una hora a no sé qué sitio, que quedó con el presidente de la Cámara de Comercio, que era mentira, porque el presidente dijo que no era verdad, que llegó a CECOBI a media tarde, entenderá él la media tarde, la entenderá a las 8:30, que era la hora que llegó él. O sea, que ha ido mintiendo por todos sitios. Creíble, cero. Dijo que no dimitía porque iba a ser el piloto de la construcción. De la reconstrucción, como dice Julián. Hombre, yo creo que hubiera sido un gesto digno y responsable. ¿Pero por qué no dimitió? Porque se perdía el pertenecer al Consejo Consultivo durante 15 años, con sueldo. Le llegaba la jubilación y cobrando 15 años su sueldo en el Consejo Consultivo. ¿Por qué cree que no dimitió? Ahora, claro, se ve forzado y ahora ya, pues dimite. ¿Que podía haber pedido la emergencia? Sí, es cierto. Tiene la facultad de pedir la emergencia. Estuvo 3 o 4 días sin aparecer nadie por allí, como dice Julián, del autor, que yo también lo he escuchado. En definitiva, que no estaba donde tendría que estar. Porque lo siguiente yo creo que es una nefasta gestión y además hizo una dejación de sus funciones. Tiene que haber dimitido antes, no ahora. Ahora ya casi no sirve para nada, ¿no? El tema del Barranco del Pollo. Desde 1994 ha habido 9 proyectos. 1994.
En el 2021, es verdad que Teresa Rivera aprobó unos presupuestos para llevar a cabo la construcción, pero claro, analizan, como siempre, por desgracia, esto es un tema económico, siempre por desgracia, coste-beneficio no le cuadraba. Y como no le cuadraba, pues no lo hacemos. Pensamos en los ciudadanos, ¿de qué manera? De ninguna. Siempre el tema económico, siempre. Nunca se para en los ciudadanos. Es una auténtica desgracia. Mira, Eloy, hay una ley de protección civil, la 1017 de 2025, que es muy clara. No hay que esperar a que la comunidad te llame y te diga nada, porque no una sola comunidad. Es que hay una emergencia nacional, porque había 3 comunidades. La suerte, y ojalá no vea ninguno más, es que en Andalucía fueron 1, que me parece, y en Castilla-La Mancha, por desgracia, fueron 7, pero eran 3 comunidades, no solamente en un sitio determinado. Quiere decirse que la comunidad no tiene por qué pedirle al Estado ni a nadie que intervenga. El propio Estado lo tiene que hacer. Porque si viene el artículo 28, 29 y 30 de esa ley, le faculta perfectamente para que pueda intervenir. Y cuando ve que durante 3, 4 días resulta que no ha aparecido nadie por allí, pues ya me contarás si la responsabilidad recae solamente en Mazón. Es el primario, efectivamente, por dejación de funciones. Pero que no centremos todo en Mazón, centremos en otros políticos que tienen también su responsabilidad y que yo espero, primero, que hubieran hecho alguna aclaración, alguna justificación, haber pedido perdón y en última instancia haber dimitido, cosa que no ha sucedido. Bueno, intervenciones más breves, que nos queda muy poco tiempo. Primero está Tabas, después Escolástico. Adelante. ¿Yo? Pues más pillado. Vamos a ver, tu segunda pregunta dice... levantáis la mano, lo digo por aclaración para Escolástico, me levantáis la mano y en función de os apunto. Que sí, que lo sé, que te lo digo de broma. ¿Quiénes son responsables de la gestión de la Dana? Yo haría otra pregunta. ¿Quiénes son los irresponsables en la gestión de la Dana? Y en segundo lugar, que se depuren las responsabilidades de todos las que las tengan. Para mí, el primer culpable es el presidente de la Generalitat, Carlos Manzón. Pero el segundo culpable es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Para mí existe una responsabilidad compartida, porque si Carlos Manzón fue negligente e incompetente, que lo fue, Pedro Sánchez tuvo mala fe. Mala fe en que rechazó de 6 gobiernos, de 6 países que le dijeron que le mandarían ayuda, rechazó a 4. Y tampoco tuvo en cuenta las alertas que te he dicho antes de la EFA, que es el sistema europeo que da las mejores alertas de riada y de que determinados barrancos del Pollo se puedan desear. Indecente para mí es sacar rédito político del dolor y de la tragedia. El lodo no había descendido de Valencia cuando ya estaban echándose culpabilidades unos a otros y otros a uno. Para mí, fallaron todas las instituciones y todos los gobiernos involucrados en la gestión de la catástrofe. Pero para mí, quien más culpa tuvo fue el Gobierno de España. Y si Carlos Manzón estuvo durante 4 horas desaparecido en el Ventorro, como bien ha dicho mi compañero Urona, el presidente del Gobierno estuvo a 7.200 kilómetros de España, en Bombay. 4 horas desaparecido que no tenía agenda, con su mujer comiendo en otro Ventorro de por ahí. Vale. Y cuando llegó a España... Don Manuel, ya. Un segundo, cuando llegó a España, al día siguiente, a las 10:30 de la mañana, no se fue a Valencia a consolar a las víctimas. Se fue al Congreso para asaltar Radio Televisión Española y poner a sus juguetes allí para tener controlado Radio Televisión Española. A ver, un WhatsApp que dice lo que ya se ha comentado aquí. Si queréis ayuda, pedirla, que dijo Pedro Sánchez. Con Chimo Pons, y le dice uno de Valencia, con Chimo Pons al mando de la comunidad lo hubiese mandado. Don Escolástico González. Bueno, yo, hombre, a ver, aquí hay una frase que se repite, que es la de todos son iguales, todos son iguales. Bueno, pues cuando se dice el todos son iguales, o las responsabilidades de todos, lo que estamos haciendo es igualar al más malo con el mejor. Y eso no es justo. Si el más malo es Mazón, porque la propia comunidad, el 75% sabe cómo actuó,
no venía de un viaje de Estado, como venía el presidente del gobierno de la India, de un viaje de Estado, sino que él se fue a comer con una periodista y se encerró en un restaurante privado y en un reservado mientras que se estaban ahogando los demás y no quería ni atender el teléfono de su consejera. Si decimos que todos son iguales, estamos poniendo a la misma altura Amazon con el resto de los políticos que intervinieron, del presidente del gobierno hacia abajo, y eso no es justo. Eso no es justo. Ese es el escape que quiere tener en este momento, en un tacticismo político muy medido, quiere tener la derecha para que no le repercuta. Porque mira, os voy a leer un titular de precisamente Aznar como consejo a Amazon. Tú no vas a dimitir. El PP no va a cargar con las muertes. Eso es lo que le decía el estratega político del PP a Amazon, para que aguantara un año, cuando todo el mundo sabía que la única razón por la cual no se declaró la alerta es porque estábamos en un puente económico donde la comunidad se jugaba miles de millones de euros o cientos de millones de euros de turismo. Porque si él declara la alerta el día 30 por la mañana, cuando lo declaró la universidad o la propia Diputación de Valencia, se hubieran anulado montones de reservas. Y había un tema económico detrás de su decisión de esperar, esperar y esperar. Cuando la consejera le estaba llamando, la que estaba en el CECOPI, para decirle que ya tenemos preparado el mensaje y decirle cómo era el mensaje, él decía que esperase. Y él por la mañana no solo no anuló su agenda, sino que se fue a un reservado a comer. Y todavía no sabemos qué sucedió durante el resto de la tarde. Florentino López. Sobre la tragedia hemos escuchado, falló la coordinación de las administraciones, hay retraso en las ayudas, la gestión fue horrorosa, se pudo evitar muertes con una gestión mejor, pero nunca hemos escuchado, y lo he escuchado yo aquí hoy, y todo el mundo se ha quedado. Sánchez dejó morir a 237 personas. Sánchez, el presidente del gobierno, dejó morir a 237 personas. ¿Quién ha dicho eso? Yo. A mí, que no suelo comentar las palabras de otros tertulianos, a mí me parece una barbaridad, un disparate. Tendría que estar corriendo la jueza, porque la tragedia está judicializada. Si eso es verdad, la jueza tenía que estar corriendo para pedir el suplicatorio del señor presidente al Congreso de los Diputados. Pero, hombre, bajemos el tono de la demagogia, bueno, el nivel de la demagogia. Decir que el presidente dejó morir a 237 personas es una demagogia de libro. Como los insultos los dejo para otra parte, no están en mi tarjeta de visita, sí cuento que Teresa Rivera, si hubiera atacado ese proyecto, el presidente no hubiera tenido que cargar con ninguna responsabilidad de muertos. Si esto hubiera sido en la Comunidad de Cataluña, quizás hubiera estado solucionado. Margarita Robles nos dijo, ante el terremoto de Marruecos fuimos los primeros en llegar. Antes de 24 horas, las primeras horas son muy importantes. Aquí no. Cuando yo veo a una persona ahogarse, es posible que no la haya empujado, pero si no me tiro a salvarla, soy la responsable. Y él fue el responsable. Julián. Bueno, ¿dónde estaba Pedro Sánchez? Estaba en la India de cena, no vino a España. Había 3 comunidades autónomas con el agua hasta arriba. ¿Dónde estaba Teresa Rivera? Estaba en París, preparando su entrada en la Comunidad Económica Europea, cuando había 3 comunidades autónomas en España hasta arriba. ¿Dónde estaban el resto de los políticos? ¿Dónde estaba Mazón? Todos, ¿dónde estaban? Y no Mazón en el restaurante comiendo, los demás haciendo su trabajo de Estado. No, estamos para hablar e intervenir. No, en este Pedro momento. Sánchez estaba en una cena No, que venía puso... de un viaje de Estado. No, Pedro Sánchez... No, si es lo mismo, venía, no, y los Viendo ministros flores. estaban en su trabajo. Y el responsable de la comunidad es el presidente de la comunidad. Ya lo ha hecho y adelante. Venga, No, pero ahora podemos intervenir, ¿no? Sí, ya has intervenido. Bueno, Pedro Sánchez puso una cena privada esa noche en la India, privada. Pero bueno, vamos a ver. Pollito, en el 2004 había un plan hidrológico nacional que Zapatero quitó de en medio,
un plan hidrológico nacional muy ambicioso con el que se hubiese solucionado todo y que Zapatero hizo bien en quitarlo de en medio, o no, pero que podía haberlo cambiado, haber vuelto a hacer otro plan hidrológico nacional y lo tendríamos, que es lo que tú pides ahora. Sin embargo, no se hizo por el tema del trasvase del Ebro, pero sí se hizo la tubería a Barcelona. Y por otra parte, el Turia, cuando pasaba por Valencia, ¿eso quién lo paraba? Pues lo pararon, hicieron unas obras y lo pararon. Y finalmente, ¿qué se ha hecho desde entonces? ¿Habéis visto las grúas en el Pollo haciendo algo? ¿Habéis visto a políticos reunidos preparando los planos para las obras que hay que hacer para evitar que cuando haya otra Dana se vuelva a ahogar la gente o se les inunde sus casas? Dice un WhatsApp, Sánchez dejó paralizado el ejército durante 4 días. No lo olvide el pueblo valenciano. Adelante, Eloy. Bueno, titulares. Uno, no era una emergencia nacional. Había determinadas partes con inundaciones. No era una emergencia nacional. No lo era. Eso dices tú. Segundo, Eso voy a dices repetir tú. una vez más para ver si lo digo bien y me lográis entender. No, es que somos muy tontos, no te entendemos. Voy a ver si lo digo bien. No llegamos a tu Cuando nivel, suben los A ver, niveles dejarle hablar, de, por cuando favor. suben los niveles de emergencia, el responsable, en este caso Mazón, o quien él dijera, su consejera, tiene que activar el nivel correspondiente y eso pasa a las ayudas correspondientes. Es verdad que el Gobierno nacional tiene facultades, sí, tiene facultades, pero no obligación. Tiene facultades, pero no obligación. 29 y 30 de la Ley de Protección Civil, léetelo. Llevo más de 30 años de experiencia en emergencia. Como si quiere llevar 80. Cuando a una emergencia acuden externos, el de la propiedad tiene que dar su autorización, porque si no puede ser peor todavía. Eloy, termina. ¿Vale? Y la última, Mazón no solamente no dimitió por el dinero, que también, no dimitió porque entonces el PP se ponía en manos de Vox. Hoy todo el PP, no solamente el de Valencia, sino el de toda España, está en manos de Vox. Bueno, en estos momentos os puedo decir como noticias... No, si me dejáis, por favor, que termine, hablo yo. Digo que en estos momentos noticia de alcance es que se están reunidos Feijóo y Abascal para coincidir en que la Comunidad Valenciana necesita estabilidad y elegir un presidente continuista. Pollito Rojo, tenemos 30 segundos cada uno. Ahora os doy 30 segundos, excepcionalmente Qué también. poquito tiempo me dejan siempre. Como a todos. A ver. No, me roban los demás tertulianos mi tiempo. Yo tengo que decir que yo tengo familiares en Valencia. En Utiel, en Alcira, en Benimodo, en Paiporta y en Valencia capital. No tengo constancia de que haya habido ninguna muerte de ningún familiar mío, pero sí de haberse llevado casa por delante. No lo sabíamos. Entonces, Adelante, Pollito. Esas casas que se ha llevado por delante la Dana, pues si se sigue construyendo y los ayuntamientos siguen dando permisos donde no deben, se la volverá a llevar por delante hoy, mañana, dentro de 5 años o dentro de 10. Lo que hay que hacer es un plan hidrológico que no lo hizo este gobierno, eso ya viene de la República. Ese plan hidrológico ambicioso nacional viene de la República. Ve terminando, Pollito. Sí. Y no se ha hecho. Ni se hizo en la República, ni se ha hecho en la democracia. Y está pendiente de hacerse. No se ha hecho nada. Lo anudó Zapatero. No se ha hecho nada. Bueno, aquí hay un WhatsApp, Entonces, a propósito de lo que estáis hablando, que dice... Hay que hacer eso. Déjeme que lea el WhatsApp. Dice, la Unión Europea, en épocas de Aznar, dio dinero y se aprobó el proyecto para la canalización de las aguas. Correcto. Zapatero lo paralizó por cuestiones ideológicas. 30 segundos, Colático. Muy breve y a modo de conclusión. Mazón fue el responsable de que Feijóo no ganara las elecciones anteriores a nivel nacional. Fijaros lo que os digo. Y Mazón se va a cargar al presidente del Partido Popular en este momento, a Feijóo, para que no gane las siguientes elecciones. Su tacticismo político, negociando con Vox en el 23, sacó a Feijóo del gobierno. Y su tacticismo político en este momento en la Comunidad Valenciana va a sacar a Feijóo del gobierno porque Vox, la extrema derecha, en las próximas elecciones en Valencia va a dar el sorpaso. Y en las elecciones continuadas que haya de las siguientes comunidades
Vox se va a situar por encima del PP. Ese es Mazón al que quieren hacer bueno, incluso el PP, porque los de Vox les interesa. Manuel Tabas. Pues yo, si fuese socialista, que no lo soy, estaría contentísimo Y de que la estamos ultraderecha contentísimos. hiciese que ganase Pedro Pero Sánchez las estamos elecciones. contentísimos, que lo Vamos a sepan. ver, aquí, cada vez esta tertulia me causa más sorpresa. Aquí se ha dicho que 229 muertos tiene la culpa Mazón, Carlos Mazón, y no se ha escandalizado mi amigo Florentino. Sin embargo, cuando dicen que 237 muertos se le echa a la espalda de Pedro Sánchez, entonces se me escandaliza. Julián Gómez. Por alusiones. Bueno, Sí. a modo de conclusión, Ábalos, Cerdán, Koldo y Torres van a provocar la caída de Pedro Sánchez. Y otra cosa, según la ley del Sistema Nacional de Protección Civil, Eloy, Que no tengo una tiempo emergencia nacional en España es una situación de riesgo que afecta a más de una comunidad autónoma y requiere una dirección y Por coordinación alusiones contesta a nivel Florentino y Félix. A ver. Míralo. A ver, dejar que hable Florentino, por favor. A ver, por alusiones, Florentino, termina Brevemente, Félix. Venga, y nos vamos. Yo no digo, no he dicho nunca que Mazón es el responsable de los 200, de los muertos que hubo en la tragedia, porque eso no es cierto. He empezado la intervención diciendo que Mazón no es un asesino. Así es que no me compares la barbaridad que aquí se ha dicho con respecto al presidente con lo que yo digo, porque no es Con la cierto. barbaridad que aquí se ha dicho de Mazón. A No ver, tú. 2 segundos. Aurora, por alusiones también. Vamos a ver. A ver, por alusiones también, 2 segundos. Por alusiones, creo que me corresponde. Venga, Por 2 alusiones. Perdona. Por alusiones. No he dicho que asesinara. He dicho dejó morir. La misma palabra. Te escandalizas de unos sonidos y de un nombre no te escandaliza de Termina, otro. Félix Pero lo más Calle. vergonzoso es que aquí hemos acabado con la política. Hemos dejado a los muertos y la desgracia. Termina Félix Calle. Mazón es. Claro, porque No es que sea culpable, es súper culpable. No, aquí no vamos a debatir ni lo voy a defender. Pero también es cierto que ha sido el culpable perfecto para tapar responsabilidades de otros. Eso es verdad. Eso es cierto, ¿no? En cuanto a las ayudas que preguntaba Julián, resulta que el 50%, habéis dicho que lo que ha llegado al 50%. Está Lorca, está el volcán en Canarias, está la ELA. Pregunta Julián, ¿inquina política? Claro, es que han antepuesto el enfrentamiento entre las administraciones antes de solucionar los problemas. A la vista está. Quiero decir, y para terminar, que aquí se ha juntado el hambre con las ganas de comer. Pues sí. Pues hasta aquí, señoras y señores. Yo reconozco que es un tema muy apasionante y que es un tema que podríamos estar 3 horas seguidas, pero el tiempo es el que es. Ahora nos vamos a tomar un aperitivo de Casa Pepe de Carrión de Calatrava que nos manda como cada tertulia. En esta ocasión los tertulianos van a probar una cremosa esfera dorada de langostino sobre crema ligera, marinera y coral morado. Todo esto con un vino blanco maravilloso requiebro de Casa Pepe. ¿Saben ustedes dónde están los mejores aperitivos? Casa Pepe, Carrión de Calatrava. Hasta luego. Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Pues aquí seguimos, señoras y señores, en la segunda parte de esta tertulia ciudadana para hablar del señor García Ortiz, todavía fiscal general del Estado en España, que se acaba de sentar en el banquillo de los acusados y que esto es algo inédito, no solo en la historia, yo creo, de España, sino de Europa, ¿no? Que un fiscal general esté en el banquillo sin haber dimitido. Por eso voy a empezar preguntando al señor Tabas lo siguiente: ¿cómo es posible que no haya dimitido el fiscal general siquiera para defenderse mejor? Esta situación viene derivada de las palabras del señor presidente: ¿quién manda en la Fiscalía? Y por último, ¿qué pasa y cómo quedan las partes en el supuesto, en la hipótesis de que sea condenado?
Adelante, El Manuel. problema es que aquí en España dimitir se entiende como un nombre ruso, Dimitri, pero no se entiende como una palabra española. Dimite ya, porque el fiscal general de Estado no debería de haber dimitido hoy, ni ayer, sino antes de ayer, independientemente de su presunción de inocencia, que la tiene naturalmente. Si le importase la institución que representa, si apreciara el Estado de Derecho, tiene la obligación moral de dimitir y dedicarse a su defensa y no poner un brete a su subordinado. Y yo te pregunto, ¿vamos a ver un juicio donde el acusado dé órdenes al fiscal? ¿A eso vamos? Aparte de que eso puede dar lugar a nulidades, y a lo mejor es lo que se está buscando, que el juicio sea nulo. La cuestión no reside si es culpable o inocente, porque eso lo van a decidir 7 magistrados, no 1, ni 2, ni 3, 7 magistrados, cada uno de su padre y de su madre, y que van a hacer en conciencia lo que ellos consideren conveniente. Pero él no tiene respeto institucional. Hasta ahora ha demostrado poco respeto a la Fiscalía que representa como institución, poco respeto a su subordinado y poco respeto a la Administración de Justicia en general. Señor Fiscal General del Estado, hágase un favor y háganos un favor a los españoles y dimita. Señor Escolástico González. Bueno, vale, yo lo de hágase un favor, creo que mi amigo Tabas y compañero de tertulia, hoy estás un poco extremado, ¿no? Es decir, estás un poco a la derecha de la derecha, a la derecha de la derecha. Se ha tomado un Red Bull. Lo siento, ¿no? Te has debido tomar la pastilla azul, ¿no? Un té verde. El hoy tampoco se la ha tomado. Bien, yo Todos me los días, gustaría rigurosamente. decir que después de una instrucción de esta causa bastante deficiente por parte del juez Hurtado, ahora el fiscal general está en el banquillo defendiéndose. Eso dice mucho en favor también de este país, ¿eh? Ojo, dice mucho. El sistema funciona. Tenemos al fiscal general del Estado siendo juzgado por un tribunal superior con 7 miembros, ¿no? Pero eso es señal de que el Estado funciona. No puede ser mejor. Ahora bien, hemos de hacernos un poco examen de conciencia, porque ha llegado el fiscal general del Estado donde ha llegado, es decir, ¿y por qué no ha dimitido? No ha dimitido porque tiene que defender los intereses de la propia Fiscalía General, no los suyos personales. Los suyos personales posiblemente los hubiera defendido incluso dimitiendo de su cargo y marchándose a su casa y dedicándose a su trabajo. Y hubiera sido mucho más feliz. Está defendiendo los intereses de la Fiscalía General porque alguien, de forma malintencionada, lanzó un bulo para hacer precisamente creer que la Fiscalía actuaba de parte y quería ir contra sus rivales políticos. Y ese bulo está totalmente contrastado. Y en el propio Tribunal Superior, en el propio Tribunal Supremo, quien lanzó el bulo, que se llama Miguel Ángel Rodríguez, dijo porque sus canas y su pelo blanco se lo permitía poder hacerlo, pero que él no tenía ningún conocimiento de ello, y que era un infundio. Lo reconoció en el propio tribunal, pero después lo que se ha hecho con el tribunal, con el fiscal general del Estado, ha sido totalmente inquisitorio. Por un bulo que lanza un tercero y donde el fiscal pretende dejar y defender la situación de la Fiscalía como institución a nivel del Estado, resulta que entra la Guardia Civil a la Fiscalía Superior o a la Fiscalía General a requisar absolutamente todo lo que no se hace siquiera con otros delincuentes. ¿En qué país hemos llegado? Es que hay una instrucción precisamente también por parte de un juez, que es el juez Hurtado, donde ha quedado claramente que está de parte de quien dio el bulo. Me río, Escolástico, porque me están mandando un WhatsApp diciendo que le va a dar algo a Escolástico, No, que en le va a dar absoluto. algo a Escolástico. Que queden los espectadores totalmente tranquilos, que por expresarme así con esta vehemencia, no estoy más alterado que si lo hiciera de otra manera. Estoy Vamos a ver con totalmente Aurora. tranquilo, Aurora, solo lo hago con pasión. simplemente. dice un WhatsApp que acaban de llegar, quien decide sobre la dimisión del fiscal general no es él, es Pedro Sánchez. Tengamos en cuenta que esto, más que una decisión personal, es una decisión política en el partido que juega Sánchez contra Ayuso. Adelante, Aurora. Dejando las fantasías de mi compañero de enfrente de banquillo, mi pregunta es,
¿qué hora es y cuándo dimite este señor? Segundo, ¿ustedes han visto un juicio en el que el sillón del acusado está vacío? No se sienta nadie, porque el acusado está sentado justamente en la defensa. Ese sillón, perdone, estoy en mi momento, está vacío, ese sillón está vacío. Yo no he visto un juicio en el que el sillón del acusado esté vacío, porque el señor acusado está sentado con sus puntillas junto a la defensa. El señor acusado tiene nada menos que 3 abogados, el abogado de la Fiscalía, el del Estado y el suyo. Pero claro, cuando echamos hacia atrás y volvemos a aquella frase de quién depende la Fiscalía, yo contesto como aquellos discos de gramófono tan maravillosos, de la voz de su amo. Señor Florentino López. El juicio al fiscal general es un juicio histórico porque no hay precedentes. Y además, que sea juzgado como fiscal general pues era tan inédito que no estaba contemplada en la legislación española. Pero el peor mensaje que se puede enviar a los ciudadanos es el siguiente: una justicia politizada. La derecha, que se aglutina alrededor de los jueces, y la izquierda que defiende a su fiscal general. Y eso puede dar lugar a un enfrentamiento entre el fiscal general y el Supremo. Yo no me voy a salir hoy de mi posición. Hay que respetar a los árbitros. Y el fiscal general tiene la suerte de que va a ser juzgado por los mejores árbitros, los que están en la primera división. Eso que dices tiene sentido, pero es incongruente con lo que acabas de decir antes, porque has dicho que los jueces son la derecha, has dicho. No, he dicho que el peor mensaje que se puede enviar a los ciudadanos es el de la justicia en manos de la derecha y la fiscalía en manos de la izquierda. Pero es que con ese enfrentamiento que se está produciendo es el mensaje que reciben los ciudadanos. Yo lo que digo, respetemos a los jueces, porque va a ser juzgado por los mejores. ¿Debería haber dimitido? Honestamente creo que sí. Pero, y acabo con una reflexión. Sí. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el portavoz de la Asociación Progresista de Fiscales, no de la otra asociación. No deberíamos haber llegado hasta aquí, pero una vez que estamos, confiamos plenamente en el Tribunal Supremo. Porque si no confiamos en el Tribunal Supremo, ¿en quién vamos a confiar? Julián Gómez. Sí, sobre todo cuando se habla alegremente del lawfare, del juez que le ha tocado. Hay que tener en cuenta que hablar de lawfare realmente en español es hablar de prevaricación. Y es juzgar una cosa malintencionadamente a sabiendas de que se está haciendo mal. Entonces, no hablemos de lawfare, acusemos a los jueces de prevaricadores. No es mi caso, pero sí lo he escuchado aquí en algunas ocasiones. Por otro lado, es curioso. Hace un momento hablábamos de Carlos Mazón, que dimite, que tiene que dimitir, que qué bien que ha dimitido, y dimite justamente la misma mañana que arranca el juicio a Álvaro García Ortiz, que no debe dimitir. ¿Qué varas de medir? Hay distintos raseros, porque Escolástico, perdona. Los dos, Escolástico, abandona los bulos, déjalos ya. Vamos a ver, lo de Ábalos era un bulo, lo de Cerdán era un bulo, lo de Coldo era un... Tú lo has dicho. Yo no he dicho eso. Antes lo decías. Lo de Coldo era un bulo. Y ahora esto vuelves a decir, aunque antes, ahora ya dices que no decías aquello, que esto es un bulo. Así que olvídate de momento de lo del bulo. Hay que decir que los dos, tanto Mazón como el fiscal general, están en una situación insostenible. Es que en estos momentos Mazón tenía la responsabilidad de la Dana y García Ortiz, los indicios que hay y a los que apunta el juez Ángel Luis Hurtado, es que estaba utilizando la Fiscalía para ayudar al Gobierno, o más bien al presidente del Gobierno en su lucha contra Isabel Ayuso, con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y eso, como dijo la fiscal superior de Madrid, le dije, ¿lo has filtrado? Y él me contestó, ¿y eso qué importa? ¿Qué más da ahora? Señor Eloy Pareja. Muchas gracias, Julián. Bueno, yo creo que García Ortiz ha sido el fiscal general de España con mayor refrendo en su posición, ¿no? O sea, llegó a su posición con el mayor refrendo
Ese es lo primero. Lo segundo, no hay ninguna ley, nada que obligue a ese señor a dimitir. Podría haberlo hecho, pero no existe ninguna ley. Ni Amazon. Ni el Tribunal Supremo tiene capacidad ni facultades para hacerlo dimitir. Tercer punto, no hay ningún hecho, no hay ningún indicio contrastado más allá del famoso borrado de su teléfono móvil y de algunos mensajes de correo electrónico. Cuarto punto, la entrada en su despacho fue más que un auto del juez Hurtado, un atropello del juez Hurtado. Quinto punto. ¿Sabéis lo que pasa en el mundo actual? Lo que pasa en el mundo actual es que todos sabemos cómo funciona. O sea, antiguamente el pueblo vivía felizmente, no sabía lo que ocurría. ¿Ah, sí? Pero también los jueces eran políticos y los políticos eran jueces. A día de hoy el problema es que sabemos qué jueces son de un ala y qué jueces son de otra, qué árbitros son del Real Madrid, qué árbitros son del Barcelona. Te lo han dicho en la intimidad. Y el pueblo se puede permitir el lujo de hablar de ellos. Este pueblo es este juez es de este partido, este juez es de otro. Los partidos de fútbol también, ¿no? Y los árbitros también. Para terminar, iba a decir que es una barbaridad que el fiscal general del Estado esté hoy siendo juzgado, pero me voy, siguiendo las palabras del Escolástico, voy a cambiar de opinión y me parece perfecto que esté. Solamente me parecería muchísimo más perfecto que después del juicio al fiscal general del Estado, por favor, que manden a juicio al emérito, ese señor que está allí. Bueno, ya hemos cambiado el tema. A ver, Félix Calle. Ya sería tremendamente feliz. Ya hemos cambiado el tema. Yo pensaba que Félix iba a decir Calle. a Sánchez. Creo que me toca a mí. No necesito más tiempo. Sánchez. Adelante, Félix, por favor. Escuchamos a Félix. Déjame ir a la siesta y luego vuelvo. Pues otro que no va a dimitir. Y además creo que no va a declarar absolutamente nada. Porque además que no tiene defensa. Hay mensajes, hay declaraciones. Vamos a recordar cómo se inició esto. La fiscal de Madrid, la provincial, llama al fiscal del delito económico que está viendo un partido del Atlético de Madrid, que el pobre se perdió la remontada del Atlético de Madrid, creo que contra el Inter, también te desgracia, que lo hayan llamado pobre hombre y tengan que hacer un informe. Entonces este hombre, ¿qué es lo que hace? Coge y llama, dice, oye, ¿quién te la ha mandado? Y dice, a mí me la ha mandado la fiscal regional, la autonómica. Este hombre llama, con toda la razón del mundo, a la regional y le dice, no, es que lo ha pedido el fiscal general del Estado. Con lo cual este hombre se va a su despacho a las 10, a las 11, a las 12, a la hora que sea, emite su informe, se lo manda a la provincial y la provincial se lo remite al fiscal general. Esa es la historia inicial. Y entonces la fiscal autonómica regional le dice textualmente, todo eso está grabado y todo eso está declarado en el juzgado y todo eso la UCO ya lo ha sacado. Dice, ¿para qué se los mandas? Lo va a filtrar. Antes de que lo filtrara. Claro. Salvo que la UCO se haya inventado toda esta historia. Ahí empieza toda esa historia, ¿vale? Ahí empieza esa historia. ¿Que quién manda a la Fiscalía? Hombre, todavía no hay respuesta a la pregunta que hizo Pedro Sánchez. Pues ya va siendo hora. Pues ya va siendo hora de que vayamos. No, lo preguntó Pedro Sánchez. Lo preguntó Pedro Sánchez. También lo va a defender. Venga, vale, Eloy. Estoy aprendiendo mucho de ti últimamente. A ver, hay un WhatsApp, perdona, que le contestan a Eloy y le dicen que sí. La existencia de todos nosotros es culpa del emérito. Adelante. Sigo. Pregunta Julián. ¿Cómo queda si es condenado? Pues hombre, yo creo que gana el Estado de Derecho, gana la democracia y para que nadie se sienta ajeno a la ley. Y para dice que si es condenado. La pregunta es que si es condenado, digo, pues hombre, gana la democracia, el Estado de Derecho, y además que el fiscal general de Estado no es intocable si comete algún tipo de irregularidad, entiendo yo. Para terminar, para que luego no tengas el último... No hay que olvidar que parte del embrollo, o como de participante necesario, también se encuentra Miguel Ángel Rodríguez, que ojo con el personaje. Pollito Rojo, Manuel Alarcos. Bueno, pues yo tengo que decir que una tertuliana una vez dijo una frase que a mí me gustó muchísimo, que dijo que había que vitaminar la democracia. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esa frase. Y ahora yo pregunto,
¿Qué delito cometí, como diría don Juan, contra vosotros naciendo? Pues vamos a ver, yo pregunto, ¿qué delito ha cometido el fiscal? ¿Por qué tiene que dimitir? ¿Por qué? Porque... Está tipificado eso ya, Pollito. El novio de la Ayuso, presunto delincuente y evasor fiscal, a través de Miguel Ángel Rodríguez, que ante un tribunal dijo que tenía canas y que esas canas le permitían mentir y lanzar bulos, pues este señor, que ha sido jefe de campaña de Aznar y de la derecha siempre, pues se permite decir eso y se queda tan tranquilo ante un tribunal. Y en base a eso, acusa al fiscal general del Estado de haber borrado de su teléfono propio personal unos mensajes que ya tenían antes que él 6 medios de comunicación. Unos mensajes que carecen de importancia. ¿Que a eso se le quiere decir que era para beneficiar a Sánchez? Pues unos los quieren perjudicar, otros los quieren beneficiar. Yo pregunto, Termina, Pollito. ¿es vitaminar la democracia sentar al fiscal general del Estado en un banquillo comparándolo con un presunto delincuente evasor fiscal? ¿Eso es vitaminar la democracia? Creo que no. Manuel Tabas, un minuto nada más, por favor, después es Escolástico. Rapidito para que se nos acabe. Vamos a ver. Félix Calle es mi gestor. Él tiene conocimiento que yo he cometido irregularidades en Hacienda. Pero yo, al medio de comunicación y más televisión, le digo, eso es mentira. Es mi gestor el que me ha hecho cosas malas y tú lo publicas. Si mi gestor dice, no, lo que dice Taba es falso, puedes decir verdad. Pero si mi gestor manda tu correo a tu medio para publicarlo, está cometiendo un delito que se llama revelación de secretos. Ahí está la cuestión, en que el fiscal general del Estado publica el email diciendo que eso no era cierto. No se hubiese salido él diciendo lo que está diciendo este señor es mentira. Escolástico. Bueno, mira, lo primero, no hay delito todavía probado, ¿eh? Es decir, al fiscal se le acusa de haber cometido un delito que no está demostrado. No está demostrado ni por el informe de la Guardia Civil ni por ninguna otra cosa. Hay unos indicios que dicen que de manera preeminente, decía concretamente el informe de la UCO, el fiscal o la fiscalía es de donde podía haber salido la filtración para la revelación de secreto. Estamos equiparando el delito o el posible delito de revelación de un secreto para defenderse frente a un bulo y le estamos dando más importancia que a la evasión fiscal de la persona que comete realmente el delito. O sea, que es quien defrauda. ¿Cómo quién? No, yo no defraudo fiscalmente. Lo hace hasta Pollito. Yo no defraudo fiscalmente, pero es más, es que cuando oigo precisamente esas cosas es cuando me da miedo, porque si algo sucede en este país es que cuando se quieren desvirtuar instituciones como la Fiscalía General del Estado, el único que gana el prestigio o el desprestigio de todas las instituciones, el único que gana es el partido populista de la extrema derecha, es Vox. Y a eso es donde hemos llegado. Julián Gómez. Esa es la estrategia que se ha seguido y esa es en la que vamos a acabar. Pero al Partido Popular le va a salir absolutamente todo al revés. Julián Gómez, adelante. Bueno, un minuto, voy a poner aquí una cosa. ¿Qué interés tenía el fiscal general del Estado en llamar a ese señor a las tantas de la madrugada, al otro fiscal, a que le pasase el informe? Si no hubiese sido el novio de Ayuso, ¿habría tenido el mismo interés? Perdona. Cualquier, el novio de Ayuso fue el que dijo el bulo de que la Fiscalía le había ofrecido el pacto a él. No al revés, por favor. Pero, es que cuando hay una mentira, bueno, la mentira hay que discutirla. No tengo que hablar. Hay que reconocer la verdad. Escolástico, deja que termine, por favor. A los medios de comunicación, a todos. Escolástico, deja que termine, Julián. Adelante. ¿No has terminado, Escolástico? Venga, si no por favor. Otra mentira, sí. Venga. Que tú las no vuelvo a hablar. las mentiras. Bueno, las mentiras o verdades, nadie está en posesión de ellas. Y han quedado al descubierto. Estamos hablando además de informaciones que tampoco sabemos si son correctas. Sus declaraciones a posteriori en algunos de los programas que hemos visto, y hace unos momentos yo hablaba de las veces que él ha hablado
de que era un bulo lo de Ábalos, que era un bulo lo de Cerdán, la de veces que lo ha dicho aquí y ahora se desdice y dice que nunca lo ha dicho. Así que no digo nada más. Florentino. Tú solo te retratas. Florentino López. Bien, espero no caer en ninguna contradicción, moderador. Será la Sala Segunda del Tribunal Supremo quien decida si hay delito o no. Será la Sala Segunda del Tribunal Supremo quien decida si hay delito o no. Y si es condenado, funcionará el Estado de Derecho, pero si es absuelto, también funcionará el Estado de Derecho. Pero la derecha ya tiene su discurso. Sí, Ahora, si es condenado o si es absuelto. claro, ya es lo que, tiene el discurso elaborado. pero vamos a ver, ¿por qué preguntamos si es condenado? Podríamos preguntar, ¿y si es absuelto? Tanto en un sentido como en otro, funcionará el Estado de Derecho. Yo, si puedo hacer una predicción, espero que sea absuelto. Porque como sea condenado, No te va a salir un callo. el pisto que se va a armar poniendo de árbitro al Tribunal Constitucional puede ser de órdago. Señor Eloy, pareja. Sí, muy sencillo. El fiscal general del Estado actuó porque es su obligación actuar si hay actuaciones, valga la redundancia, de colaboradores suyos o colaboradoras. Y entonces había presuntamente una actuación de un fiscal y él intervino. Luego, si hubo intencionalidad o no política, ahí no entro porque no lo conozco. Esa es la primera. Y la segunda, creo que sinceramente va a ser absuelto, no encuentro otra explicación ni lógica, y es la única manera de salir de esto. Y tercero y final, lawfare, como todos sabemos, no es una palabra castellana, no la hemos inventado nosotros. Lawfare existe hace muchísimos años en todos los sistemas jurídicos y no es necesariamente prevaricación, es simplemente... Y algunos de los aquí presentes hemos estudiado Derecho, sabemos que a pesar de que hay leyes, hay una cosa que se llama la interpretación de las leyes por los jueces y magistrados. Y las leyes se pueden interpretar de una manera o de otra. Y en esa interpretación incluso puede ser culpable o no culpable. Y si no es condenado... A ver, la compañera tertuliana que no está con nosotros, Rosa Porras, dice: vista la tertulia desde casa con tranquilidad, es impresionante. Esco y Eloy son dignos de ver y oír a cámara lenta. Han dicho verdaderas barbaridades. Termina Félix Calle. Bueno, negociaciones... Solo WhatsApp que esté a favor del sector. No. Pues le voy a decir a usted, por si hay alguna sospecha, que yo leo todo lo que llega. La audiencia debe ser toda de derecha. Bueno, a lo mejor la realidad no la estáis evaluando bien vosotros, ¿eh? Rosa también ha dicho que Esco coloca muy bien el balón en campo contrario. Adelante, Félix Que lo Calle. fiche el Madrid. Vamos a ver. Negociaciones de este tipo... ya sabéis, fichar a adeptos que escriban y que yo los leo. Quería decir que negociaciones de este tipo hay todos los días, con el fiscal y con no fiscal. Yo he negociado, no con el fiscal, afortunadamente, porque el delito del fraude era muchísimo menor. Pero siempre se negocia, siempre hay una capacidad de negociación, hay un margen de negociación. Y con los fiscales se negocia también todos los días. No. ¿El fiscal general se toma interés de todas estas negociaciones que hay en España todos los días, Eloy? Sí. Contesta, Eloy, contesta. Que no lo sé, que he dicho que no lo sé. Eloy no va a contestar porque se nos ha ido ya el tiempo. Señoras y señores, saben ustedes que tenemos un WhatsApp, lo digo para los tertulianos de este lado, que parece que no creen en lo que aquí se llega, que evidentemente ustedes tienen la posibilidad de mandar ese WhatsApp y yo lo voy a leer siempre y cuando no falten al respeto a nadie. Y lo leo, pero claro, a lo mejor están confundidos ellos y viven en una realidad paralela y no lo saben, que eso es lo peor, que no lo sepan. No obstante, con esto no quiero decir nada más que gracias a los tertulianos podemos realizar esta tertulia. Don Manuel Tapas, muchas gracias. La mejor tertulia en la que he participado. Qué bien. Doña Aurora Rey, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos vosotros. Don Julián Gómez, muchas gracias. Muchas gracias y a la Madrid. A la Madrid, porque hoy jugamos contra el Liverpool. Don Félix Calle, buenos días. Pues no lo sabía, Julián.
De todas formas no lo voy a ver. Buenos días. Bueno, los atléticos es lógico que no lo vean, pero también juegan, también juegan. Don Manuel Alarco, muchas gracias. Pues muchas gracias. Yo, aunque no soy futbolero, si tuviera que ser de algún equipo, sería del Real Madrid. Muchas gracias. Don Eloy Pareja, muchas gracias. Qué diplomático, Manuel. Muchas gracias a todos y no sé si ha sido la mejor, pero me lo he pasado bien. Florentino López, muchas gracias. Gracias y algún WhatsApp de ánimo, que lo necesitamos. Bueno, pues dicho sea de paso, dado que el señor Florentino López tiene muchos seguidores, pues que alguno le apoye en todos los sentidos. Don Escolástico González, muchas gracias. Reivindico WhatsApp de ánimo al banco de la izquierda. Pues señoras y señores, ya son ustedes, manden WhatsApp de ánimo al bando de la izquierda. Que ellos se autocensuran como izquierda y el otro de la derecha. Yo nunca los he situado así. Que sean felices, que lo pasen bien, porque el próximo martes volvemos con otra nueva tertulia y otra nueva edición. Hasta entonces. Sin dormir.